Bueno, y nos volvemos a reunir para otro unboxing. Unboxing ahora de billetes. Billetes que me llegan de un amigo, ya podríamos decir. Ya me ha mandado varias veces billetes y al que ha sido muy importante en la constitución de mi colección de billetes de Extremo Oriente, sobre todo de China, que ya saben que a mí me gustan muchísimo. Y acá tenemos un lindo lote de billetes de China que van a ir a incorporarse a la colección, básicamente, de China, concretamente. Bueno, lo abro ante ustedes. En realidad, los unboxing, lamentablemente, los hace la aduana argentina en la Argentina, ¿no? Porque no los podemos hacer en casa, porque lamentablemente los primeros que miran las cosas son ellos. Pero, aún así, bueno, no los había abierto, no los habíamos... el tipo miró así, me dijo, ah, bueno, listo, chao. Abrió, miró que eran billetes, listo, perfecto. Bueno, vamos a mirar un poco los billetes. Y hay billetes muy interesantes, muy buenos acá, muy lindos. Miren, este es un billete, el primero que les voy a mostrar, es un billete de 2 Chiao, 2 Chiao, o Jiao se escribe en pinyin, pero sería Chiao, del Banco Central de China. Bueno, esta emisión es discutible, en mi opinión. En el catálogo PIC está mal, está atribuida al año 1924. El problema es que el Banco Central de China en 1924 no existía todavía. No existía el Banco Central de China definitivo. Existía el Banco de Cantón y todavía no existía el Banco Central de China, el Central Bank of China. Todavía no existía. El Central Bank of China en esta época era un nombre de fantasía usado por el Banco de Cantón. Central Bank of China, 20 cents. No tiene fecha y se lo fecha en 1924. Bueno, en mi opinión, esto es un billete posterior. Es un billete del año 28, seguramente. Por ahí. Porque, si mal no recuerdo, las firmas se corresponden con los funcionarios del Banco Central de China, no del Banco de Cantón, básicamente. Con lo cual, lo más probable es que estos billetes sean del año 1928, 29, 30, por ahí. Concretamente. Y miren qué lindo con la pagoda. No me acuerdo qué pagoda es, pero creo que es una pagoda que está en Cantón, pero no estoy seguro. Es muy lindo billete. Impreso por la American Banknote, concretamente. Son bastante escasos estos billetes. Bueno, pasemos a algún otro billete más o menos de esa época. Miren qué belleza este billete. Miren qué belleza este billete. Es un billete del Banco de China, Bank of China, de 10 yuan, o sea, de $10, fechado en Tianjin en octubre de 1934. O sea que es un billete todavía de la época del yuan de plata, concretamente. Esto equivalía a 10 monedas de plata de $1, concretamente. Cada una de unos 26, 27 gramos casi. Así que bueno, tiene un pastor con ovejitas en el anverso. Tiene la peculiaridad bastante inusual, este billete, que tiene las firmas de los funcionarios de forma occidental, con la firma occidental en el anverso. No tiene los sellos de los funcionarios. Y en el reverso, ya se habrán dado cuenta, bueno, tiene este kiosco, este pequeño templo, y tiene una vista de la muralla china. Es espectacular este billete, muy bonito, muy bonito. Bueno, ya lo vimos, vamos a pasar a algún otro billete de esta época, básicamente. Vamos a pasar a otros billetes del Banco Central. Bueno, hay del Banco de China también. Está este que me faltaba, que es el de un yuan, de la serie común, de la serie del 36. Pero me faltaba este billete, del 37, perdón, pero me faltaba el de 1. Los de 1 son más difíciles de conseguir que los de 5 y 10. Los de 5 y 10 son muy comunes. Miren, acá tenemos también de 1 del Banco Central, de la serie del 36, la del Templo de Confucio, y de 1 también del Banco Central con el sendero que conduce a la tumba, al cementerio de Confucio, del año 36 también. Son dos series paralelas. Una impresa por Thomas de la Rue y la otra, esta, la del templo, por Waterloo and Sons, concretamente. Bueno, después tenemos este billete que es muy interesante, es muy lindo. Tiene, por un lado, fíjense, la representación de monedas antiguas, de la moneda Pu o Pu Pi, que sería moneda pala,
que es una moneda de la época de los reinos combatientes. Tiene un antiquísimo caldero trípode de bronce que tiene 3 patas que representan los 3 principios fundamentales de la teoría nacionalista de, obviamente, Sun Yat-sen, el fundador del Kuomintang, del Partido Nacionalista. Y al igual que los billetes que habíamos anteriores, que representan el templo de Confucio dentro del cementerio de Confucio y el sendero que conduce al cementerio de Confucio, este billete tiene en su reverso, que es de 1936, de un yuan, si bien las firmas son más acordes al año 40 más o menos, muestra en su reverso una escena muy simpática que también tiene connotaciones confucianas, porque es nada menos que el encuentro entre Lao Tse y Confucio, concretamente. Los 2 grandes filósofos chinos de la China antigua, ¿no? Básicamente. Fundadores de las 2 religiones principales chinas. El taoísmo, en el caso de Lao Tse, y el confucianismo. Bueno, después tengo algunos billetes, vienen algunos billetes que compré para mejorar el estado de conservación, porque los tenía no tan lindos, y estos están sin circular mayormente, de 5 y 10 dólares, ya les dije que son los más comunes, de Banco de China y del Banco Central de China, también de la serie del Templo, bueno, etcétera. No los voy a comentar mucho porque son billetes que ya habremos comentado en alguna vez. Y acá tenemos otro billete del Banco de China, de las series tempranas, podríamos decir, de las series del 31, 34 y 35. En este caso es también de Tianjin, de 5 dólares ahora, y fechado en enero de 1931. Tiene la imagen de la sede del Banco de China en Shanghái y tiene, obviamente, ya se han dado cuenta, el Templo del Cielo, nada menos, y una escena del campo. Y como el otro, fíjense también, tiene las firmas estilo occidental, no los sellos. Bueno, después tenemos este de 5 dólares, que creo que lo tenía, no estoy seguro, pero creo que lo tenía, pero no sé si es tan lindo, porque estos suelen aparecer más usados, son billetes un poco más viejos, son del 31, del Banco Provincial de Cantón, concretamente, que de los bancos privados era el más importante, que por momentos aspiró a ser un banco nacional. Estos billetes vienen con resellos también, y fueron billetes que, bueno, el Banco de Cantón, la mayor parte de los billetes que usaba la gente durante la gran campaña del Kuomintang, de Chiang Kai-shek, la campaña al norte, en la cual unificó a China, básicamente, eran emitidos por el Banco de Cantón. El Banco de Cantón, en buena medida, financió la campaña de unificación de China. Sun Yat-sen, justamente el fundador de la China moderna, era cantonés, por cierto, ¿no? Tenemos algunos billetes chinos de 10 yuan también, ya de la época de la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir, ¿no? Está este, que es un billete de la Security Banknote Company, una compañía norteamericana muy activa en la producción de billetes durante la Segunda Guerra Mundial, y este otro que es de Waterloo & Sons, que en buena medida continúa con las series típicas de fines de los años 30, pero este ya es del 41. Bueno, en fin, todos ya en esta época, prácticamente todos los billetes del Banco Central de China. Y también está la serie, miren qué hermoso billete, me encanta este, me encanta, está muy lindo. Es una serie impresa por Thomas de la Rue, y que tiene como peculiaridad que todos los billetes tienen un retrato muy parecido de Sun Yat-sen, con este sombreado, estas letras así macizas, sin ningún tipo de recarga, sin ningún tipo de orla ni nada, concretamente, y distintas escenas en el reverso. En este caso vemos unos juncos que atraviesan el río y se ve un monasterio en la costa. Muy lindo billete. Son del 41, se emitieron entre 1941 y 1947. Y concretamente este es del 41, hay del 41, del 42, de 5, de 10, de 50, de 100, de 500, de 1000, de 2000 y de 5000. Yo tengo el de 5000 y no me acuerdo si tengo alguno de estos de valores más bajos. El de 5000 ya es del 47, obviamente, cuando ya había bastante inflación en China. Y bueno, muy lindo. Y vamos a ver también billetes de los estados títeres japoneses, que los japoneses, bueno, concretamente uno, sobre todo, que es este, fíjense, que es un billete de 100 yuan de Manchukuo. Tenía el 100 yuan de 1944, pero quería el primero,
el primero que se puede tener. Hay más antiguos que son más caros. Estos son baratos, o relativamente baratos, que es el del año 38, concretamente. Tiene ovejitas y tiene un retrato, no me acuerdo quién es exactamente, pero tiene retratos generalmente de la dinastía. Miren qué lindo, Cien Yuan con el dragón, con dragones a cada lado. Bueno, muy lindo billete, muy lindo billete. Y bueno, este lo vamos a agregar a la colección. Me faltaría uno de 5 yuan, aunque sea de la serie, preferiría la serie del 38, pero si no podría ser la del 44, perdón, que es la otra serie importante. Miren, tiene el valor en chino y el valor en manchú. Fíjense, porque bueno, Manchukuo justamente era Manchuria, un reino creado por los japoneses. Pusieron a Puyi y lo nombraron un imperio, básicamente secesionista, podríamos decir. Luego tenemos, miren, las famosas Custom Gold Units, las unidades de oro aduaneras, podríamos decir, que en realidad ya no eran ni aduaneras ni eran de oro, todo mentira, básicamente, sino que eran billetes que circulaban como billetes normales ya en esta época. A partir de la década del 40, a partir de fines de los 30, estos ya circulaban como billetes normales. En el 41, creo, o por ahí, con el 40, se fijó un valor de 20 yuanes para estas Custom Gold Units, y simplemente entonces este era un billete de 20.000, y este era un billete de 100.000, básicamente, nada más, en la época de la hiperinflación china. Estos ya son del 47. En realidad, salvo las de 1, los centavitos, 10 y 50 centavos, y las de 1, 5 y 10, Custom Gold Units, que llegaron a circular como tales en la década del 30, estos billetes ya, los de 20, los de 50, los de 100 se emitieron a partir de la década del 40, a pesar de que vienen fechados 1930, pero se emitieron en la década del 40, y ellos ya son del 45, 46, 47, pero resultaron más aceptados porque como hablan de oro, etcétera, etcétera, la gente creía que eran de oro, que tenían respaldo en oro, y esto no era mentira, básicamente. Tiene la vieja aduana siguen teniendo, ¿no? Como los primeros, siguen teniendo la vieja aduana de Shanghái, un edificio bastante bonito, bastante hermoso, de estilo europeo, con su torre con reloj. Bueno. Y ahora tenemos, fíjense, bueno, este es un billete bastante raro, no se ve mucho, y lo que sí está sin circular. El papel es horrible, si este billete circulaba, se hacía pelota seguramente, porque es impreso localmente en China, como pueden ver, que es de 1000 yuan ya de la época de la hiperinflación. Son 1000 yuan de 1945, ya época inflacionaria. No es un billete lindo, no me parece un billete lindo, es un billete bastante colorinche y no especialmente bien impreso, pero no es tan común, Bueno, y luego ya de la Segunda Guerra Mundial, y ya en época en que se produce el conflicto final entre el Kuomintang y el Partido Comunista, concretamente la Guerra Civil, tenemos los billetes de la Reforma. La primera reforma se hizo en 1948, que se le sacaron ceros al yuan y se introdujo el yuan de oro. Y este es un billete de 1949, ya con el yuan de oro devaluado. De hecho, 3 millones de yuan de oro pasaron a ser un yuan de plata, para que se hagan una idea. Así que imagínense que dice 500 gold yuan, o sea, 500 yuan oro. Suena muy impresionante, pero este era un billetito de escaso valor, porque ese mismo año, 1949, 3 millones de yuan oro pasaron a ser un yuan de plata, así que tremendo. Me olvidé de mostrar estos antes, que son todavía de la época de la primera etapa inflacionaria, digamos, que son de 500 y de 1000 yuan. 500 y 1000 yuan. Y estos billetes, fíjense que parecen dólares norteamericanos. Esto es característico de 1945 en adelante, sobre todo después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en que los yuanes, básicamente, del Partido Nacionalista, son más angostos y tienen el estilo bastante parecido a los billetes norteamericanos, concretamente. Y este sobre todo, miren que es negro, con los sellos rojos y azules. Tienen el emblema del Kuomintang, el solcito ese, es el emblema del Kuomintang. Y luego, siguiendo en cierto modo con China, pero pasando concretamente a Hong Kong, tenemos billetes de Hong Kong, del dólar de Hong Kong también. Una moneda importante, por cierto. En Hong Kong
siempre hubo bancos privados que emitían los billetes, y concretamente, en este caso, son el Standard Chartered Bank y el HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Bueno, estos billetes, los del Standard son un poco más raros que los del HSBC. Actualmente son 3 los bancos en China: al Standard Chartered y al HSBC, o digamos al HSBC, al Standard Chartered, se sumó el Bank of China. ¿Qué Bank of China? El mismo, este Bank of China, concretamente. El Bank of China, que fue revivido en su función, la función que tenía bajo el Kuomintang, como Banco Internacional de China, concretamente. Gracias a que tenía toda una serie de sucursales, etcétera, etcétera. Existe Bank of China versión taiwanesa y Bank of China versión china. Pero concretamente, obviamente, es el Bank of China de China Popular, el que estoy hablando, ¿no? Acá no tengo ningún billete, pero tengo mi colección. Ya tenía mi colección del Bank of China. Así que bueno, y no tenía ningún billete, miren qué cosas, no tenía ningún billete del Standard Chartered, que son muy lindos, miren, tienen una especie de caballito, tienen esta carpa, tienen esta tortuga, tienen un dragón, creo que los de 100 o los de 1000, no sé, una denominación que no creo que llegue a tener porque no me gasto tanto dinero en un billete de Hong Kong, digamos, pero son muy, muy lindos, y son lindos estos billetes, son de la época. Son de la época de las películas de artes marciales que se hacían en Hong Kong, es decir, fines de los 70, principios de los 80, de la época de oro, de las películas de artes marciales de Hong Kong, que a mí me gusta mucho ver también. Las del maestro borracho, etcétera, etcétera. Bueno, y siguiendo con los billetes de Extremo Oriente, vamos a mirar ahora los billetes de Vietnam. Por un lado, Vietnam del Sur, país que ya no existe concretamente, y es una de las primeras emisiones de Vietnam del Sur que son impresos por la Security Bank Note, que ya le dije que en los años 40 a 60 imprimió muchos billetes para distintos países del mundo, sobre todo en Oriente. Era una empresa que imprimía los billetes muy baratos. Era una empresa que originalmente creo que imprimía cheques en Estados Unidos, y que debido a la demanda, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, pasó a imprimir muchos billetes incluso de ocupación norteamericana en distintos países. Y acá tienen uno de Vietnam. Si mal no recuerdo, creo que es del año 62, creo, una cosa así. Y bueno, tiene 2 campesinos, es muy lindo color, es rojo, tan vietnamita. Recuerden que el vietnamita, por influencia francesa, se pasó a escribir con letras como las nuestras, el alfabeto latino, concretamente dice Vietnam, y está escrito como de una forma infalsificable, entre comillas, muy difícil de copiar, con las firmas en rojo. Muy lindo billete, Moi Dong, o sea, 10 dong, básicamente. Dong es el nombre de la unidad monetaria, que deriva de la piastra de comercio francesa, con un templo atrás, miren qué lindo, un portal, mejor dicho, un portal, y que en realidad dong quería decir cobre, que viene del chino, básicamente, pero era el nombre de la piastra, básicamente, en Vietnam. Después tenemos uno un poco posterior, de los años 60 ya, entrado a los años 60, creo que es del 60 y pico, 65, 66, por ahí, de 20 dong. Este está usadito, pero es un lindo billete. Bueno, son billetes clásicos, a veces no es fácil conseguirlos lindos. Y de Vietnam del Sur hay billetes que aparecen siempre nuevitos y otros que aparecen siempre usados. Y este es un caso. Tenemos uno de 500. Estos tienen los antiguos reyes de la dinastía Nguyen, creo, y héroes antiguos, y héroes de dinastías anteriores incluso. Es una linda serie. Hay de 100, de 500, no me acuerdo si de 1000, de 200 creo que hay también. Son muy lindos estos. De estos quería tener alguno. Y bueno, ya tenemos uno, y si puedo conseguir más, también me gustaría tenerlo. Básicamente, miren qué lindo. Bueno, Vietnam es uno de los países más hermosos del mundo, con esos lagos, con esas piedras volcánicas. Tiene unos paisajes realmente increíbles, ¿no? Y ahora que se abrió al mundo y se convirtió en un destino turístico de primera magnitud, como no podía ser de otra manera. Después tenemos Vietnam del Norte, concretamente. Bueno, Vietnam del Norte tiene unos billetes que se llaman Jungle Notes, billetes de la jungla, que son horrorosos, impresos con mimeógrafo en medio de la selva. Pero después, a partir de esta reforma, de la reforma del 51 primero y de la reforma del 58 después, en que le sacaron ceros al dong vietnamita del norte,
porque además tenían inflación con esos billetes de porquería. A partir de la reforma del 51 y nuevamente con la del 58, que fue la que instauró el dong que se usa ahora, concretamente, los billetes se imprimieron en China. Y se nota mucho el estilo chino, China popular, de estos billetes. Este es uno de 5, que era una de las denominaciones altas. Esta serie tiene 5 y 10 como máximo, la serie del 58. Así que 5 y 10 dong son los valores altos de la serie. Y concretamente tienen a Ho Chi Minh, los de 5 y 10. Los valores bajos, no. Los valores bajos tienen distintas escenas típicas comunistas, ¿no? De guerreros, soldados, obreros, bla, 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 campesinos. Lo de siempre. Y este también tiene un tractor, tareas agrarias, pero además tienen el retrato, los valores altos tienen el retrato de Ho Chi Minh. El de 5 de frente y el de 10 creo que de perfil, que es rojo. Son lindos billetes, están bastante bien impresos en China y no tenía ningún billete de valor alto de esta serie. Así que muy contento. Tiene alguna manchita de óxido, pero bueno, es un billete clásico también. Y este que creo que, este es un dong, también, bueno, muy comunista también, creo que es de la serie del 66, que en realidad, si mal no recuerdo, se emitió recién en el 75 cuando se ocuparon Vietnam del Sur. Entonces un billete que sustituyó a los billetes de Vietnam del Sur y por un tiempo hubo estas dos monedas paralelas, podríamos decir, en Vietnam, hasta que luego se unificó en el dong de Vietnam del Norte. Miren qué lindo reverso, tiene unas nenas estudiando, unas chicas vietnamitas estudiando en el colegio. Finalmente tenemos un billete más moderno, no actual, 1991, pero de 20.000 dong. Bueno, el dong actualmente es una moneda muy devaluada, pero al mismo tiempo bastante estable, bastante fuerte. No sé, como 100.000 por dólar, algo así, ¿vale? No sé, bastante devaluado. Y obviamente, bueno, como buen billete comunista, obreros y campesinos, soldados, obreros y campesinos, y en este caso una fábrica, una especie de cadena de montaje de algo, con unas chicas trabajando, concretamente. 20.000 dong, una denominación inusual. Siguiendo con Extremo Oriente, tenemos un billete japonés emitido durante la ocupación norteamericana, en la época de MacArthur, digamos, ¿no? Que de 10 yenes. Este es el 46, creo. Miren, Nippon. Nippon con doble P. Y bueno, es un billete bastante común, pero simpático, lindo, bastante lindo. Y todavía era mucho dinero, 10 yen. Japón era muy pobre en esta época, muy pobre, estaba en ruinas en buena medida. Y 10 yen era nada en el cambio internacional. Valía como, no sé, 300 yen el dólar, 400. Llegó a valer 600 yen el dólar. Pero 10 yen era dinero. Había moneda de 5 sen, moneda de 10 sen, moneda de 50 sen. Obviamente billetes y monedas de 50, de 1 yen. Había billetes incluso de 50 sen, qué sé yo. O sea, era dinero 10 yen, aunque parezca mentira. También relacionado con Japón, pero no directamente para Japón, sino es este billete, de las billetes de ocupación, lo que se llama Japanese Invasion Money. Japanese Invasion Money, ¿no? Dinero de invasión japonés, que los japoneses emitieron para las distintas zonas que ocuparon durante la Segunda Guerra Mundial. En este caso, para Burma, Birmania, donde reemplazó a la rupia birmana. O se emitieron, digamos, billetes equivalentes a la rupia birmana. Claro que la rupia birmana, la rupia antes de la guerra, era una moneda de plata, 5 rupias era un montón de dinero, y esto terminó valiendo nada. Y fíjense que además la impresión, son impresos en Japón, mayormente, casi todos estos billetes, estos Japanese Invasion Money, también denominada por su sigla JIM, JIM, que básicamente circulaban en estos territorios ocupados, que incluyen, bueno, Birmania, Indonesia, las Indias orientales neerlandesas, donde circulaban primero gulden y después también una rupia, dividida en 100 sen, en las islas del Pacífico, donde circulaban libras y chelines, japoneses también, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto, Filipinas, ¿no? Desde luego, claro, etcétera. China no, China tenía sus propios bancos emisores y los billetes mayormente eran impresos en China, salvo los de Manchukuo que son impresos en Japón, básicamente, en el Buró Imperial de Impresión.
de Japón. Y bastante cerca tenemos un billetito de 2,5 rupias de Indonesia. Lindo, simpático. Están muy bien impresos estos. Están impresos... Originalmente los billetes que circulaban en Indonesia estaban impresos en Holanda por... no me acuerdo la empresa de impresión holandesa. Y luego Indonesia hizo un acuerdo y le transfirieron la tecnología, todo, las tintas, bueno, le transfirieron todo para poder imprimir los billetes en la propia Indonesia. Y son muy parecidos. El estilo de los primeros billetes de Indonesia, de los grabados, de los colores, todo. El estilo general de los billetes son muy parecidos. Este es el 56. El estilo general es muy parecido a los billetes holandeses, básicamente. Siguiendo con el sureste de Asia, miren, acá tenemos un muy lindo billete de Laos, de la última misión de Laos como reino, concretamente. Este creo que es del 74. Banque Nationale du Laos, en francés, porque había sido una ex colonia francesa, concretamente. Estos son Thomas de la Rue, si mal no recuerdo, impresos por Thomas de la Rue en Inglaterra. Y bueno, 500 kip, que es la moneda de Laos, concretamente, tiene creo una represa, sí, una represa en el reverso, y tiene al rey. Me encantan los billetes que tienen al rey, que tienen el retrato de un rey, me gustan. Y tiene ese, no sé si es un palacio, que muy lindo billete. Muy lindo. Este no tenía del rey anterior, creo que de este no tenía ningún billete. Hay uno de estos, de este rey que es raro, que creo que es uno negro, no me acuerdo, que son bastante raros, pero en general los billetes de Laos son bastante accesibles. Y para concluir con el sureste de Asia, tenemos un billete de los años 90, de principio de los 90, fines de los 80, principio de los 90, creo que es con esta firma, de 5 ringgit malayos, que muchas veces Malaysian Ringgit, que es el dólar de Malasia, una moneda que durante mucho tiempo fue bastante estable. Nació junto con el dólar de Singapur y con el Ringgit dólar de Brunei, nacieron del famoso dólar de los estrechos, y luego dólar del gobierno de Malasia y Borneo británicos. Pero a diferencia del dólar de Singapur y del ringgit de Brunei, que cada vez valen más, cada vez se van a poner a la par con el dólar en cualquier momento, empezaron valiendo $0,25, el ringgit malayo durante mucho tiempo fue muy estable, pero en los últimos años ha ido devaluando un poco, bastante afectado. Malasia tuvo mala suerte, es un país muy simpático, Malasia, Es una federación de reinos, básicamente, y de sultanatos musulmanes, básicamente, pero muy liberal. Un estado muy liberal, muy simpático. Les gusta mucho la numismática, hay bastante numismática. El comercio numismático es bastante libre, no meten trabas ni nada. Y los billetes son eternamente válidos, o sea que cualquier billete malayo, por más que sea viejo como este, puede intercambiarse concretamente por billetes circulantes, como mínimo, si es que no, incluso te los aceptan incluso. Y bueno, y tiene al fundador, al sultán fundador de Malasia. Los malayos expulsaron a Singapur porque tenían miedo de que fueran comunistas, básicamente, y al final Singapur, bueno, se convirtió en una especie de monstruo capitalista, tipo Hong Kong, y es una ciudad-estado, ¿no? Y Malasia, bueno, es un país que anduvo muy bien, tuvo mala suerte, tuvo estos 2 aviones caídos y quebró la aerolínea, uno derribado por Putin cerca de Ucrania en el año 2012, creo, y el otro que, bueno, el misterio, ¿no?, del avión que se perdió de la aerolínea malaya. Fue una seguidilla malísima que tuvieron pobres malayos que no se lo merecen, por cierto. Bank Negara Malasia, Banco Nacional de Malasia. Bueno, muy lindo billete, lindo. Tengo bastantes billetes de Malasia. Y ahora pasamos a Medio Oriente. Y pasamos primero a un billete muy interesante, que es el primer billete de Qatar, concretamente. Previo a esto tenemos Qatar y Dubái, y este es el primer billete de un rial de Qatar. Miren qué lindo billete. No es común, sobre todo que está bastante enterito. Obviamente sin circular es un billete muy caro, pero bueno, usadito. Un billete que vale algo, pero sobre todo es muy lindo, muy lindo. Quería tener un billete, me gusta tener los primeros billetes de cada país, está muy bueno eso.
Y bienvenido, lindo grabado. Creo que también son tomas de la Rue, si mal no recuerdo. Y nada, no tiene ningún diseño figurativo prácticamente, salvo el escudo de Qatar, que tiene ese dhow, ese tipo de barco del Golfo Pérsico, y unas palmeritas. Y el reverso sí tiene alguna escena que, bueno, de puerto. Y tenemos un billete también, siguiendo con Medio Oriente, un billete de 10 riales de Arabia Saudita, concretamente, del rey Fahd, del año 84. Es esta serie, me faltaba el valor 10, los valores más altos realmente no me voy a poner a buscarlo porque son bastante más caros. Lindo billete también, creo que es impreso por De la Rue. Y bueno, bienvenido porque me completa la serie, tenía el de 1 y el de 5, me faltaba el de 10 concretamente. Y el último billete, bueno, en fin, un final poco lucido. A mí los billetes de plástico especialmente no me gustan, pero tengo muy pocos billetes de Rumania. En general los billetes de Rumania, salvo 2 o 3, incluyendo este, que es muy común, que es el billete de 2000 lei para el año 2000. Es muy feo, muy feo. En general los billetes de plástico no me gustan. El plástico rara vez puede plasmar las imágenes y los colores y todo como un billete de papel, ¿no? Claramente. Pero casi no tenía billetes de Rumania y dije, bueno, un billete de Rumania barato, por lo menos los quiero porque casi no tengo billetes de Rumania. Tengo muy poquitos billetes, algunos de la monarquía, algunos del comunismo, pero muy poquito tengo de Rumania. Así que quise tener un billete más de Rumania. Bueno, fin del unboxing de billetes, con este billete poco lucido para mi gusto. Me despido y les agradezco mucho que hayan visto el video. Bueno, nos estamos viendo seguramente con un directo mañana y me despido saludándolos a todos y deseándoles buena semana.